se da la oportunidad de aplicar a un puesto dentro del grupo que yo estaba, ya como tiempo completo en lo que es QA, y me dan la oportunidad de poder desarrollar ya este puesto como fija, ¿verdad? Y es ahí donde todas esas bases que me dieron durante o como estudiante me sirvieron para empezar a ejecutar ya el rol de QA, que en este caso obviamente ya no era asistente, sino que ya pasaba a acompañar en el ciclo de desarrollo de una aplicación, de un producto, de un sistema, a mis compañeros y ya como por decirlo así, liderando lo que es lo que es calidad para mi equipo, ¿verdad? Voy a hablarles tal vez un poquito de cuáles son mis responsabilidades, qué es lo que hago. Bueno, como les estaba hablando, yo me encargo de lo que es la calidad del producto. En este caso, nosotros damos soporte a diferentes aplicaciones para diferentes organizaciones en Intel. Y existe el ciclo de vida de desarrollo, ¿verdad? Que es cuando eh, de hecho, voy a mostrárselos aquí un poquito más en contexto para que me entiendan un poco. Vamos a ver aquí. Uh-huh. Existe un proceso que es cuando, en este caso, el product owner o hay una persona que recibe un requerimiento en este caso del negocio, y esta persona va a recabar todo ese requerimiento, todo eso que ocupan, tal vez un cambio o una nueva aplicación para el funcionamiento de las organizaciones en Intel. Entonces el ciclo empieza desde ahí, desde que se hace un requerimiento, viene a tomar parte lo que es el equipo de desarrollo, que ese equipo de desarrollo va a estar compuesto por desarrolladores, QA, un Scrum Master, porque nosotros nos regimos bajo la metodología de Scrum. Y es ahí donde empezamos a tomar parte todo el equipo, y también empieza a tomar parte el QA. En este caso se hace una historia de usuario donde aquí se establece el requerimiento. No sé, por poner la página de inicio que diga suscribirse o iniciar sesión. Hagamos que es iniciar sesión. Entonces, debajo de esta historia de usuario se va a asignar un desarrollador, y el QA va a tomar como base lo que se pone en esta historia de usuario para crear casos de uso. Estos casos de uso van a ser las diferentes pruebas que vamos a ejecutar para asegurarnos de que ese botón va a funcionar perfectamente de acuerdo a los requerimientos como tal. Dentro de la historia de usuario, lo que ponemos es un criterio de aceptación, donde vamos a poner lo que vamos a validar, cómo debería funcionar el botón, y de ahí vamos a esperar a que el desarrollador termine de hacer pues ese botón o de ejecutar ese requerimiento. Después entramos nosotros, donde vamos a venir a testear, ¿verdad? Vamos a venir a probar que efectivamente ese botón funciona bien, y dentro de esas pruebas es cuando nosotros venimos y las ejecutamos. Hay diferentes tipos de prueba, y eso va a ser, va a depender mucho de lo que usted esté probando, ¿verdad? En este caso, podemos ejecutar pruebas manuales, que básicamente una prueba manual va a venir a ejecutar un flujo como lo ejecutaría un usuario, para asegurarnos de que efectivamente ese flujo va a funcionar bien
y no hay defectos de por medio. Cuando se encuentran defectos, nosotros nos encargamos de crear esos defectos en un sistema que tenemos y cuando se crea el defecto, el desarrollador viene, lo arregla y lo volvemos a probar. Todo este proceso antes de que se envíe el producto a producción y el usuario ya pueda hacer uso del mismo, ¿verdad? Básicamente este es como el flujo normal que se ejecuta. Como les mencioné, nosotros trabajamos por medio de metodología Scrum, entonces tenemos tiempos delimitados que se llaman iteraciones, van a delimitarse por fechas, por decirlo así, de una semana y media, y en esa semana y media entonces estipulamos qué es lo que se va a trabajar en esa semana y este es básicamente como el proceso que se cumple.